Con nosotros Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? Bien. ¿Cómo estás? Bien, y me ¿Sorprendido? pareció... No, porque lo vengo planteando hace 20 días, o sea que... Sorprendido por tantos que decían, Massa va con Alberto Fernández. La verdad es que me sorprende... Bueno, estamos en crisis, y la crisis abarca también el análisis de la política. Yo creo que esto, primero, es la derrota de Durán Barba como concepción de la confrontación. Esta idea que vamos contra el peronismo, acá se termina y aparece el diálogo como opción. Era imprescindible después del hecho de Cristina diciendo Alberto y yo. Si Mauricio no hacía nada, el resultado, yo lo digo hace rato, si van a una final, Cristina, Alberto y Cristina contra Macri, gana Alberto y Cristina. No porque lo votemos nosotros, sino porque en la sociedad eso es así. Cuando uno ve que acumularon todas las derrotas hasta hoy, el único triunfo hubiera sido, Eduardo, que le permitieran a María Eugenia Vidal ir sola. Se lo prohíben, con lo cual la llevan a ella a una obligación de esto de hoy. Y se sola quita... en la provincia como candidata a Claro, gobernadora. cuando quiso separar, desdoblar. le hubiera dado un triunfo a Mauricio, que no lo tuvo, Claro. y se hubiera dado... O sea, el Porque error ese... Macri la tiraba para abajo entre 5 y 10 puntos. Claro. Ella sola, en una desdoblada, ganaba seguro. Pero le daba un triunfo a Macri. Claro. Fue tan mal la lectura política de eso que se tiraron un tiro al pie. Ahora, esto plantea que para mí hay una nueva generación política, Sin duda. que es Massa, que es María Eugenia, que es Lustó, que es Urtubey, que son los que salen del odio de Mauricio contra Cristina y Cristina contra Mauricio y entran a dialogar entre ellos. Esa generación nos saca del miedo al futuro. Y esos son los jóvenes que hay. Y hay más, digamos, es un grupo importante que no cultivan la confrontación. Ahora, el riesgo del triunfo, el hecho del triunfo de Alberto Fernández y Cristina, a muchos de nosotros nos ponía enojados, ¿o no? Porque yo digo siempre, voté a Macri para superar eso. Me devuelven eso, esa estructura. Iba a ser un retroceso. Iba a ser un retroceso. Cuando uno toma este hecho que tan festivamente te dicen por la calle, la unidad contra el Macri. Yo decía siempre, el peronismo federal, más el kirchnerismo, da Macri. Todos juntos incrementamos el espanto. La Argentina necesita, la sociedad necesita una esperanza. Una esperanza no es un amontonamiento de gente que piensa distinto. Entonces, me parece que este decreto es esencial, es la respuesta del gobierno a la decisión de Cristina, de Alberto Fernández. ¿Por qué lo habían escrito, lo habían redactado el decreto antes? ¿Cuál era la razón? Pues yo creo que no tenían el riesgo no había el riesgo de derrota que hay hoy. Primero es asumir que el gobierno puede perder. Este decreto es asumir que el gobierno puede perder. Perdón. Es asumir el riesgo. Perdón, les doy un dato de último momento, porque la justicia acaba de aprobar la colectora. Ah, listo. Acabó la historia. Y que la colectora sería Massa presidente, María Eugenia, Vidal gobernadora. gobernador. ¿Y dónde? Y Horacio en la capital federal. Y Horacio en la capital federal. Que Massa sería candidato a presidente de Horacio Rodríguez Larreta. No, y de Alternativa Federal. Claro, Sí, de ok, Alternativa pero- Federal. Teniendo como gobernadores. Claro, ¿Y que porque- lo aceptarían los masistas y en de la los provincia de Buenos distritos? Aires? Pero, a ver, el tema que me parece que no es sino... Cuando vos vas a los intendentes y los gobernadores, buscan un perchero donde colgar la lista. Claro, El 80% son funcionarios, no son políticos. La ideología no los rige. Los rige la necesidad de acomodar a los muchachos. O sea, alguien tiene que hacer política, además de acomodar Bueno, pero compañeros. ¿por qué no aceptarían la otra alternativa? Usted dijo recién, Bárbaro, que Camaño, etcétera, no aceptaban ir con el kirchnerismo. ¿Por Sí. qué aceptarían ir con María Eugenia y con Por Rodríguez esto que Larreta? estoy planteando de que viene una nueva generación que es el diálogo. Ah, Porque ok. Sergio Massa estaba más cerca de María Eugenia que de Macri y de Cristina. Esto es cierto. ¿Y eso qué implica? El desafío de una nueva política en la cual la Argentina salga del odio y empiece a transitar un proyecto. Y un proyecto es con diálogo, no es con confrontación.
Digo, este hecho para mí cambia la idea de Macri también. Sale de esto de pelearnos, ¿no? Que era también lo de Durán Barba, cuando Durán Barba te dice, el odio a Cristina nos da el triunfo. Lo dio en el 17, ahora no lo da más. Por lo menos no lo asegura. Es que yo lo que tengo entendido es que Alternativa Federal no se iría de Alternativa Federal para irse a Cambiemos. Alternativa Federal está claro, seguiría como Alternativa Está bien, pero Federal, es funcional teniendo sus... absoluta- Sí, claro. Bueno, ¿Cómo? ¿por Sí, qué sí. lo harían? ¿Es Para funcional? abajo. Sí, digamos? claro. Es funcional Pero para que María Eugenia sea reelecta Pero, y para que Luis, Rodríguez Larreta sea reelecto. está diciendo, Y prefiero para que ser Macri sea funcional a reelecto. este y no a Claro, este. exactamente. Sí, sí. Sí, claro, está Claro, eso eligiendo. es. Porque es Eso una es. decisión política. Está eligiendo. Está Pero por eligiendo. supuesto. Lo que pasa es Obviamente. que una cosa es nacional y otra cosa es lo diferente de distrito abajo. De hecho, estos acuerdos se tienen que inscribir antes del día 12, porque son acuerdos, Exactamente. Cambiemos, con Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de ¿Frente Buenos Aires. Renovador o Alternativa Federal? No sé O- cómo, o- cómo claro, va a vaya ser. a saber. No sé cómo Ahora, va a ser. se choca absolutamente con el documento que aprobó Massa en su convención. No. ¿Usted lo leyó? Sí, claro que lo Y leí. dice, Y además habla habla en contra de Macri desde el punto 1 hasta el 6. Pero además está hablando... A ver, vamos a ser claritos. Oye, construir una opción Luis, opositora a Macri. Luis, vamos a ser claritos. La diferencia entre Macri y María Eugenia es Sí, que María entiendo. Eugenia ingresó al gobierno dialogando y puso a Sarguini de presidente del bloque, y Macri ingresó y al poco tiempo expulsaron a Emilio Monzó, Sí, a Mazzò. pecado capital. Hagamos claro, digamos, Pecado capital. la línea dura los llevaba a un fracaso. Cambiaron de línea. Entonces, cuando él dice Macri, está diciendo una política. Si Macri cambia de política, digo, me parece que está tan claro. Pero, asusta un poco, no es fácil de verlo. Pero me parece, se me ocurre que es devolverle a la sociedad la esperanza. Porque en el otro sentido eran dos miedos. Era el choque de dos miedos de nuevo. Que yo lo viví en el 75-76. Usted que es guerrillero o represor. Cuando vos sentís que no sos usted de Macri o de Cristina. La verdad que yo no soy de ninguno de los dos. Cuando usted ve que a Alberto Fernández lo tratan como si fuera un títere, hasta en las bromas lo tienen de esa manera, ¿usted cree que Alberto puede llegar a ser un títere de Cristina? No. Yo con Alberto tengo diferencias, pero si hay algo... A ver, Alberto, Cristina, Néstor y yo participamos en una mesa 50 veces, 100. Digo, muchas. Alberto es un hombre del poder. Cuando Cristina lo elige, por eso yo digo, cuando eligió a Scioli, eligió un delegado. Cuando elige a Alberto, elige un ¿Pero heredero. cuánto tiempo lo van a dejar gobernar? ¿Le habían puesto a Zanini y a Scioli? Obviamente para no dejarlo gobernar. Sí. ¿Cuánto tiempo lo van a dejar gobernar a Alberto Fernández? No, Alberto gobierna, no es que lo deja. Si el que tiene los resortes del poder los usa, no es que lo dejan. A ver, yo digo, a veces, con la misma estructura de la Rúa le tenía miedo a la sociedad y Kirchner le metía miedo a la sociedad. O sea, el problema es el uso de la estructura. La bayoneta sirve para muchas cosas, menos para sentarse sobre ella. El poder es aquello que te da la conciencia del uso de eso. Y me parece que, digamos, a Alberto Fernández le sobra conciencia del poder. Y Cristina lo sabe. Yo te diría más. Alberto es lo más parecido a Néstor en conciencia del poder que Cristina conoce. Y en ese sentido, cuando muere Néstor, Cristina agarra un rumbo propio, personal, que la lleva a conflictos jurídicos y familiares. Terminado ese ciclo, digamos, de paseo por la política, retorna con Alberto a la política de Ahora, Néstor. es muy impresionante, ¿no? Porque lo quieren pintar ahora a Alberto como si fuera Néstor, para no decir que Alberto es Cristina. Sí, claro. Porque ahora resulta que el muerto era bueno. Yo nunca Y sin dije- embargo, no, pero digo, es una lo que quiere, En la general. especulación es mostrar a Alberto que es Néstor, porque Néstor era el bueno, porque la mala era Cristina y la corrupta era Cristina y no Néstor. Sin embargo, el plan sistemático de desaparición de dinero Néstor. en este país lo hizo Néstor Kirchner y lo heredó la señora. Eduardo, hay dos cosas acá. Una es la corrupción y otra es la eficiencia del gobierno. Son dos cosas. Este gobierno que ya no sea corrupto. Ahora, la ineficiencia es récord mundial. Sí.
Entonces, El anterior también, ¿eh? y el anterior también, No, pero porque si el no de parece que el Néstor- otro robaba y hacía el otro robaba y tampoco hacía. Pero cuando vos tomás el proceso, el de Néstor, los 4 años de Néstor, tuvieron una lógica que con Cristina se fue devaluando. Tuvieron y el viento a disolviendo. favor también. Está bien, no, No, te no, lo no, digo, tampoco pero- ninguna lógica. perdón, la suerte de los generales de Napoleón era Sí. la suerte. No, No, es que después pero- no lo sí, agregues. sí, Pero tampoco es un estadista. Pero no dije eso. Te estoy diciendo, los 4 años de Néstor fueron mejor que los 8 de Cristina. Ah, eso sí, Esto está fuera de discusión. eso lo tomo. Pero en el mientras tanto nos venían engañando con un Pero- plan sistemático de robo de guita. Todo el resto No, está es una dado. cosa. Bueno, pero- Además, el viento a favor es suerte también. El Y plan, la el suerte plan es un claramente problema de es poder. como, No es es como chiste. recrear No, la no es- mística no, no es- originaria. Esa es la idea. El plan, Sí. el plan es eso. Ahora- Viste que los videos que están mostrando, todo eso es en Salvando blanco y algunos negro, detalles. cámara lenta, Salvando Néstor algunos como, detalles. Sí, como una claro. imagen que viene... Pero viene, es un tema. Cuando vos tomás que el radicalismo, más los socialistas, más el peronismo federal, más un pedazo del PRO, estaban angustiados por donde íbamos, vos tenés una masa crítica sin conducción. ¿Y quién la va a liderar esa masa? No. Está buscando, digamos, no es tan simple, pero Ok, te quiero ok. decir, al sacar el decreto, abrís una válvula de posibilidad de que esa estructura... Abrís una ventana. Abrís una ventana para que esa estructura encuentre un rumbo. Y eso es muy importante. Después si lo usa o no lo Si usa, no- es otra cosa. es otra Ok, cosa. es Eso una otra señal del gobierno cosa. para... Es otra cosa. Te habilitamos esta. Y habilita el diálogo. Ok. Y Va a tener sale que- de la Perdón, confrontación. diálogo que ya existe. Que ya existe. Que ya existe. También. Llegamos acá porque estaban de acuerdo. No, Obviamente. no, Seguro, inventaron claro. hoy. Eso está. Existe. Se han llevado muy bien en la provincia de Buenos Aires. Se llevaron muy bien en la provincia de Buenos Aires. Y claro, en la provincia de Buenos Aires, Vidal Muy y bien. Massa hicieron un acuerdo político muy grande que permitió justamente la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires. Lo de Emilio Monzó es una idea de que la política debe ser eliminada. Ahora, Julio, Esto de la rosca Sí, es claro. atroz. Crimen de lesa Julio, humanidad. lo que... Un crimen de lesa humanidad. Bueno, Sí, claro. O sea, Es que ¿usted qué hace? destruir la Es político. política. ¿Y a quién odia? A la política. Es para el psiquiatra. Claro. Julio, lo por que eso sí, digo. lo que sí, leyendo el documento del Partido Renovador, del Frente Renovador, lo van a tener que rever. Es muy difícil apoyar a María Eugenia Vidal y haber escrito todo lo que escribieron los Y 6 todo, 7 lo que, puntos. y todo lo que había dicho el Frente Renovador de Cristina y Alberto. Bueno, claro. Las barbaridades, Claro, ¿cómo no de fue? Alberto, porque Alberto jugaba, Alberto llegó jugaba recién. con Sergio Con Massa ellos, hace claro. 5 minutos, ¿no? Exactamente. Pero digo, las barbaridades que del 2013 hasta acá Sergio Massa y compañía Dijo de dijeron Cristina. de Cristina No, Graciela Camacho. y de ese gobierno corrupto. Pero Que nunca cae se la retractaron pucha. porque no fueron ahí, ¿eh? No terminaron ahí, o sea que por ese eso. hecho, en eso hubo coherencia. Ahora, esto hace que podamos decir, hay una renovación de la política en la Argentina posible. Sí, claro, obviamente. Posible. No, los Se abre una puerta. Los Uñac, los Vidal, los Massa, los Urtubey, los Horacio Rodríguez Larreta, los, no sé, Monzó, Massot. Hay toda una camada de políticos muy interesantes. Bueno, pero ¿Y vos en- te crees que hay tanta diferencia? Pero en la entre fórmula ellos? No, es que es importante eso. Pero en las fórmulas centrales el país está decidiendo los 4 próximos años de la presidencia. Sí. Y ahí está, o Macri o Cristina vía Alberto Fernández. Pero cuando Cristina... Digo, no hay ninguna renovación Está ahí. bien, Luis, pero cuando Cristina lo pone a Alberto, hace un cambio. Hace como una renovación. Claro. Bueno, ok. Obliga Bueno. a Mauricio a jugar en consecuencia. Y pero él sigue siendo la cabeza de la Perdón, lista. hasta ahora el plan B no desapareció de la mente de nadie. Dambe corta. El plan B corta. Ok. No desapareció de la mente de nadie. Cuando Durán Barba dice, o sea, cuando aquel a quien le pagás bastante te dice que vos te fue mal, defraudaste, Sí. digamos, es para llamar, si lo que los pagos te critican, lo que serán lo que no cobran. Digo, eso es terrible, la frase de Durán Barba, ¿o no? Sí. Entonces, me parece que esa frase, este decreto, por suerte, son avisos de una situación de la realidad a la cual no se puede ir alegremente. Después discutimos los condimentos, pero esto ya es un cambio para mí clave, Sí, importante. es el hecho esencial. político del día, es el hecho, Sí, sin claro. duda, De la el hecho semana, político. va a ser de la No, semana, cambia. tremendo. O sea, después de Alberto viene esto. Y son pasos importantes. Y el hecho de que Massa no vaya al kirchnerismo, tal cual lo dijeron muchos, es importante.
Gracias, Julio. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes.